Vamos a seguir después de este pequeño respiro que no ha dado para nada. Aquí decíamos, ¿acaso tenemos dudas? Y nos envían un mail que dice: tengo un varón de 65 años diagnosticado de Fabry, afectación orgánica avanzada, tratado con enzima durante 20 años. Sufre declive propio de la enfermedad. ¿Qué hacemos en estos casos? No sé cuál es el declive propio de la enfermedad. Bueno, supongo que le pasa de todo. Lo más probable será pues afectación cardíaca, ¿no? Lo más probable. Nosotros lo que solemos hacer, si va con la misma enzima todo el tiempo, es verdad que en estos casos miramos los anticuerpos. Y ahí la duda es, depende de la afectación, si realmente es que ya tiene una fibrosis cardíaca y es que eso no lo vas a poder resolver, pues nada. Lo sentimos y tratamiento al máximo que se pueda con el cardiólogo de experiencia e ir poniendo los dispositivos que sean necesarios, ¿no? Si es que empieza a deteriorarse la función renal poco, la biopsia muestra que hay más depósitos, está haciendo anticuerpos, pues ahí te planteas si cambiar o no a la otra enzima. Pero todos son cocinillas y esa es la realidad. Claro, a lo mejor tenías la posibilidad, si estaba con una dosis baja de enzimas, si ese debate de que la dosis importa, ¿no? Con el tamaño, si se puede, si sirve de algo subir. Pero también otra cuestión es, ¿cuándo se debe suspender el tratamiento enzimático sustitutivo? A lo mejor también es algo que está subyaciendo a esa cuestión. Porque como dice María, y yo creo que también Carles antes, si ya hay una cardiopatía avanzada con mucha fibrosis y tal, eso es irreversible, ¿no? Y de hecho, en alguno de los consensos, creo que era el europeo de hace unos 7-8 años, daba también recomendaciones de interrupción del tratamiento. En parte por la fase avanzada de la enfermedad y también en parte por la comorbilidad que podía haber de otras patologías competitivas que con la edad obviamente van surgiendo, ¿no? Entonces, nos falta información para dar una respuesta concreta. Ahora yo me pongo la información. Tiene la cardiopatía avanzada, la nefropatía está en diálisis, ha hecho una VC. A lo mejor está pasado de rosca ya, ¿no? Y lleva 20 años en tratamiento. Y no sirve ya de esto nada. Esto lo vemos, ¿eh? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Le suspendemos el tratamiento? ¿Le mantenemos el tratamiento? ¿Le doblamos la dosis? ¿Le cambiamos de enzima? Yo imagínate que tengo ese paciente y te llevo contigo con este paciente. Yo creo que subyacente a esa pregunta hay dos tipos de tratamiento: el tratamiento sintomático y el tratamiento específico, que no tiene nada que ver el objetivo de uno con el otro. Entonces, en este paciente la balanza tiene que ir más hacia el tratamiento sintomático que no el específico, que es un poco lo que comentaba también Juan de Dios, sin que yo diga que se tenga que interrumpir, porque eso es otro melón por abrir. Vamos a abrirlo, ¿eh? ¿No? Lo que me vengo a decir es que en cualquier tipo de estas enfermedades hay dos cosas: la acumulación, daño crónico y daño agudo, y tenemos que sopesar qué es lo que nos está afectando. Lo que se intuye de esta pregunta es que el paciente está pasado o con mucha afectación multiorgánica, ¿no? O con afectación terminal de órganos. Es lo mismo que una diabetes, que tienes afectación renal muy avanzada. No digo que sea lo mismo, pero que tienes... No es lo mismo, porque la diabetes le vas a suspender la insulina. Pero no le vas a suspender la insulina tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué le vas a parar? ¿Me entiendes? Evidentemente la insulina es sintomática, es decir, el señor puede tener problemas, Sí, pero a nivel de la enfermedad cardiovascular también quieres seguir. Por poco que sea agarrarte a un clavo ardiendo, yo no suspendería los tratamientos, salvo una situación de Bartel cero, para decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, pero creo que en este paciente lo que hay que priorizar es si existen tratamientos no específicos que le puedan salvar la vida, ¿no? El ictus que ha tenido, cuán extenso ha sido, tiene autonomía, tiene movilidad, tiene soporte, son 65, está en el límite. Habría que pensar si es un candidato a trasplante renal, si tiene la afectación cardíaca avanzada como para necesitar un trasplante cardíaco, que eso son palabras mayores. El renal quizás es algo más tolerable y más manejable. Esa combinación de factores nos va a tener que permitir darle una respuesta a este paciente, que desde luego, si está en diálisis, lo primero que hay que pensar es sacarlo de ahí, ¿no? Como cualquier nefrólogo nos diría, ¿no? Hay que pensar si es un candidato a trasplante. Y luego el corazón sufre mucho con el riñón, se enfadan mucho, ¿no? Si hay un enfado
como de no hablarse, que sería la fase de diálisis y insuficiencia cardíaca, esos no se hablan, hay que conseguir que se hablen y saber qué parte de cada uno está contando más, ¿no? Si tienes una insuficiencia cardíaca muy avanzada también, con disfunción ventricular, fibrosis, arritmias, terapias y el ictus ha sido por cardioembólico, pues es que o vamos a un doble trasplante o no le veo mucho futuro, que yo luego seguiría el tratamiento, porque la enfermedad es cardiovascular, no solo es una afectación del corazón y del riñón y de muchos otros órganos, ¿no? Este sería un poco mi aportación a esta pregunta. Jordi. Yo, como neurólogo, claro, como neurólogo yo no me dedico a decidir si ponemos o quitamos tratamientos específicos, excepto en un caso en el que tengo muy claro cuando levanto la mano y le digo a los compañeros que yo creo que hay que retirar, y es cuando el paciente tiene un grado de deterioro cognitivo moderado. Creo que a partir de cierto punto de deterioro cognitivo pues no tiene sentido mantener según qué tratamientos específicos. Antes de eso, si ha tenido un ictus y es muy discapacitante desde el punto de vista cognitivo y una afasia severa, pues también me lo plantearía. Si hay una afectación motora, pero cognitivamente el paciente se mantiene dentro de un rango razonable, yo entonces no voto por retirar el tratamiento. María. Claro que el trasplante cerebral todavía no está desarrollado. En Belviche estamos a punto. María. No, yo estoy pensando qué efectividad tienen los tratamientos en sistema nervioso central, que se lo mantenemos, pero realmente no atraviesan barrera hematoencefálica que esté demostrado. Entonces ahí hemos de mejorar en el tratamiento, aún eso no lo tenemos resuelto. Lo que pasa es que en este caso, lo que decía Jordi, Sí, que es una enfermedad vascular, ¿no? Por el Es resto decir, de órganos. que a lo mejor el endotelio también de los vasos cerebrales sí que está un poco Pero eso aún no bañado, está ¿no? demostrado. Pero es verdad que es que los tratamientos cinéticos sustitutivos tienen una eficacia subóptima. Eso se ha dicho antes, ¿no? Es decir, no es un tratamiento que haga stop por completo de la enfermedad, en el mejor de los casos lo retrasa, y bueno, hay un momento que el coste-efectividad, la eficiencia también hay que valorarla. Es decir, los 200.000 eurillos, no sé cómo está ahora la cosa, ¿no? Depende del acuerdo que se haga, anuales, no sé, los qualis que dirían los economistas de la salud que están produciendo, ¿no? Es decir, un poco Jordi planteaba un nivel de deterioro orgánico en el campo neurológico que no tiene, digamos, alternativa, y tanto María como Carles hablaban de la posibilidad de sustituir órganos, ¿no? En el sentido de si tienen una otra oportunidad. Los tratamientos, digamos, sintomáticos o complementarios, esperemos que ya estuvieran en el caso este ya optimizados, ¿no? Porque si no hubiera sido mala práctica confiar todo al tratamiento enzimático y descuidando el resto de las cosas. ¿Qué? Que no es que no pase. Ya, pero es mala práctica, ¿no? O sea, si se hace así, pensando que todo lo hacemos por que se le ponga la infusión de la enzima, mal asunto, ¿no? Entonces, tenemos este paciente, está en diálisis, tiene la cardiopatía, le consideramos un doble trasplante, le trasplantamos corazón y riñón. Seguimos tratamiento. Seguimos tratamiento. ¿Para qué? Yo insistiría en mantener el tratamiento porque creo que es una enfermedad cardiovascular. sería- Entonces, evidentemente, en los órganos que tú le has trasplantado ya tienen unas células que producen enzima, eso no hay ninguna duda, pero el resto del sistema cardiovascular también se afecta, eso también lo vemos, neuropatía periférica y tal. Entonces, claro, si tú estás apostando por darle 10, 15 años de vida a nivel cardiológico, ¿no? Si esto sería un éxito, ¿no? Trasplantar un Fabry de 65 que te dura 15 años trasplantado cardíaco, bueno, vamos a hacer la rúa y genial, ¿no? Porque ha ido todo muy bien, ¿no? Pero claro, no quiero que se quede incapacitado porque progresa la neuropatía, porque la neuropatía me duele, pero luego al final nuestro Fabry le duele poco, lo que empiezan a perder es sensibilidad, tienen edemas y tienen atrofia progresiva, ¿no? Tienen una afectación intestinal también es muy importante en algunos de estos pacientes avanzados, que también lo vemos en otras enfermedades como la amiloidosis, ¿no? Son pacientes que prácticamente tienen mala absorción a veces, inclusive, ¿no? Entonces yo mantendría el tratamiento sin ¿Todos ninguna de duda. acuerdo? ¿O con Yo matices? creo que nos falta información, es decir, creo recordar que en ese consenso europeo decían si alguien estaba en diálisis y no tenía opción de trasplante, definitivamente se interrumpía el tratamiento.
Es decir, Pero que hemos trasplantado ya este. sí, claro, Eso lo hemos traspasado. si le vamos a dar más oportunidades, probablemente es que estamos reseteándolo otra vez, ¿no? Estamos dando el tiempo, en el túnel del Si tiempo no estamos lo retrocediendo. trasplantamos, si es intrasplantable, Sí, yo lo quitaría. Pero realmente ese consenso europeo tampoco lo seguimos ni para los inicios del tratamiento. No, ya, porque- sí, eso... O sea, es Bueno, muy los restrictivo. consensos- ese los consenso. consensos- Ya lo sé. ya se dice que sirven para que acabes no pensando, ¿no? Pero si piensas, Claro, no, ya no sí, sigues los lo consensos. cito como una referencia, pero no es porque yo sea esclavo de los consensos, sino más bien intento ser lo más libre pensador Por posible. eso es que ese consenso, o sea, que hemos de tener consensos para ayudarnos entre todos Sí. y aumentar. Pero justamente ese es muy Sí, restrictivo. pero la inercia terapéutica en el doble sentido, eso a veces hay que criticarla, ¿eh? O sea, la inercia de no hacer algo que podías hacer. Y digamos, es que me da un poco yuyu quitarle el tratamiento cuando el beneficio neto que puedas estar haciéndole ya es muy marginal. Si no vas a dar otras opciones complementarias como el trasplante, yo personalmente me lo cuestionaría si seguir. Y sí, yo creo sí, que sí, lo perdón, bueno de sí, eso sí. es tener los grupos de expertos que valoran estos tratamientos, porque uno mismo cuando lleva al paciente le cuesta mucho tomar la decisión de cuándo suspender un tratamiento, porque su paciente ha hecho todo el seguimiento, es una decisión muy difícil, pero por eso en Cataluña lo que tenemos es el grupo de expertos que está, bueno, que están varios compañeros aquí, en el que se discuten los casos, los seguimientos, y si vemos que la valoración no del paciente ya está en un punto, pues por deterioro o por cualquier situación, pues se plantea con el equipo tratante de ¿vale la pena? Sin embargo, en esas reuniones, digamos, de grupos y tal, yo ponderaría mucho la opinión del Sí, clínico sin duda, responsable, sin porque duda, me parece pero que tiene la es perspectiva difícil. más importante del paciente y de su entorno. Sin duda, y siempre se... Pues es que sí que es verdad que te da soporte, es decir, Sí, colegiar la decisión tanto, siempre te da tanto para tranquilidad. tratar como para no tratar, Sobre- porque a Claro. lo mejor en este caso digo, pues yo interrumpiría el tratamiento, pero tomar la decisión De ante el empezar a paciente, tratar, es decir, bueno, te da lo soporte ante planteo la en un grupo gerencia, y mío. te da soporte ante la familia. Exacto, sí. Fácil. Ha sido el un poco grupo así. Sí, la verdad. y queda difuminado. Es que a mí me cuesta mucho que una persona que está con afectación multiorgánica, pero íntegra por lo demás, porque es cierto que puedes tener esto y ir al museo, ir al cine y hacer muchas cosas. A mí me cuesta mucho retirarle un tratamiento, por eso creo que es muy importante la opinión del clínico. Ah, pero tú decías. Dicho el Bartel porque Porque es a donde llegamos el cardiólogo, ¿no? Pero hay muchas más cosas, el Carlson, o sea, hay muchísimos scores que te dan una idea. Luego está el clínico, que sí un poco está avezado, ¿ven? Entonces alguien que está muy entero, que digo yo, ¿no? Me cuesta mucho que por afectación multiorgánica terminal le pare el tratamiento, habida cuenta de que es un después de tratamiento 20 que también... años, si no es efectivo o así Yo- tan yo- pobre efectivo, no sabemos por qué. A lo mejor es que tiene muchos anticuerpos y no sé, Marc, tú que estás tan metida con los anticuerpos, ¿qué hacemos? Les miramos y tienen un 90% de anticuerpos y ¿qué? Bueno, es que también el tema de los anticuerpos está bastante aún en discusión. Faltan metodologías estandarizadas, cada grupo investiga pues, usando sus metodologías y hay... Ay, perdón, sí, el micro. Vuelvo a empezar. Vale. Que el tema de los anticuerpos también es más complejo de lo que creemos, por una falta de metodologías estandarizadas para detectarlos, si estos anticuerpos realmente son neutralizantes o si su presencia puede alterar. ¿Y cómo lo sabemos eso? Bueno, con estudios más complejos que requieren más tiempo y bueno, que esto podría también, pensando en clínica, estos resultados podrían tardar en llegar. Pues se podrían hacer con estudios bioinformáticos donde se predice qué forma tendría la enzima, la GLA en este caso, y ver que ese anticuerpo realmente se une a la parte funcional de la proteína o no. También el caso de que haya anticuerpos, también se tiene que tener en cuenta que podrían formar inmunocomplejos, con las consecuencias que eso podría tener. Es algo aún que se tiene que estudiar porque tampoco hay una... Te dicen que hay anticuerpos, pero sí, ¿cuántos son neutralizantes? Hay muy poco estándar como para medir estos anticuerpos y es algo que aún se tiene que investigar un poquito más. Es decir, que en principio no nos serviría para mucho si le miramos y tiene anticuerpos.
podría explicar muchas. Sí que es cierto que podría explicar cosas, pero es un tema que es con un suelo un poco inestable aún. Si no los miramos no vamos a aprender, ¿no? Tampoco. Exacto, exacto. En el momento, yo creo que lo primero sería estandarizar las metodologías para así que todos vayamos recorriendo el mismo camino y saquemos las conclusiones mientras andamos por esta misma carretera. Y no... Bueno, insisto en hacer todos una misma metodología porque si no estas conclusiones pueden ser muy variables. Y además también la detección de anticuerpos es muy variable entre diferentes individuos, muy variable. Podemos tener a una persona que vemos una buena eficacia y estos anticuerpos son muy elevados y en otras personas muy bajos y este tratamiento no tiene la eficacia que desearíamos. Pues cómo lo hacemos esto de futuros, ¿no? Bueno, es que es lo Igual que como creo, que yo hemos creo que planteado lo estamos del cribaje. No, yo creo que estamos sesgados porque solemos determinar los anticuerpos a aquellos pacientes que vemos que no van bien. Entonces, cuando lo dispongamos en los centros de esta metodología, pues podremos hacérselo a todos los pacientes que llevamos y poder ver qué evolución tienen. Yo creo que nos falta esta información que dice Marc. Por ejemplo, nosotros en el grupo donde estoy haciendo la tesis, trabajamos con ratones que son modelos Fabry, no son pacientes, muerden un poco más, pero y lo que vemos es que cuando inyectamos esta GLA sí que hay anticuerpos, pero también hay eficacia. Con lo cual es algo que no solo la detección de anticuerpos, sino si mirar si estos son neutralizantes y esto requiere mucho más trabajo. Perdona, ¿has dicho que mordían un poco más? Los ratones sí. No, me resulta muy interesante. ¿Y los tratáis? ¿Les ponéis terapia de sustitución enzimática? Sí. ¿Y cuando se la ponéis dejan de morder tanto? No. No les gusta, que la terapia no les gusta. Pero hay grupos dentro del VIR que trabajan con estudios neuropsicológicos para ratones y que les hacen pruebas y esto yo no entiendo, pero es todo un campo a desarrollar. Es una observación muy interesante Sí. desde el punto de vista de la conducta. Sí, por eso. Sí que es verdad que hay ratones más dóciles que otros. Sí. Como todo, ¿no? Sí, exacto. O sea que de momento los anticuerpos nos sirven para poco. ¿Y por qué no nos planteamos hacer algo en serio? Sí, deberíamos. Pero es lo que dicen, no es tan fácil crear una metodología estándar. Entonces lo están haciendo varios grupos, pero aún están en ello. Si lo consigue, oye, esto lo repartes por todos los centros y lo hacemos. No, porque ¿querías decir algo? No, o sea que sí, más o menos es el mismo problema que nos planteamos nosotros aquí, pues comenzamos en la misma línea, ¿no? Buscando metodologías por allí, por acá, hasta que al fin, pues, lo que tú dices, no había ningún consenso, no había nada claro, y pues lo que hicimos fue partir de cero y también intentar desarrollar esa metodología para tener los anticuerpos de una vía experimental, ¿no? Así que intentamos hacerlo en todos los pacientes y con un seguimiento pues cada 6 meses a ellos y un poco lo que pudimos ver es esto, hay aquellos que tienen muchos anticuerpos, los pacientes que van bien en general, la gran mayoría tenía poco anticuerpo, pero sí que aquel paciente que probablemente tú dices pues no tiene nada, está yendo bien, está respondiendo, también tenían anticuerpos y pues bueno, llevamos 2 años, pero en estos 2 años hemos visto la misma progresión, ¿no? Aunque los niveles no siempre se correlacionan, o sea, la que tenía pocos anticuerpos a lo mejor está yendo peor de lo que me esperaba, ¿no? Yo creo que entramos en un terreno interesante porque yo creo que lo que todos estamos intentando saber es si podemos detectar a aquellos pacientes que tienen anticuerpos y no están respondiendo y por ende todos los que no están respondiendo que les pongamos el tratamiento y por tanto biomarcadores y ahí es donde empieza toda una fase muy compleja en la enfermedad de Fabry que además se va revisitando, ¿no? Porque entonces parece que sale un
un biomarcador, LISO-GB3, y todo el mundo se tira de la piscina. Luego, al cabo de 2-3 años, oye, esto no sirve para nada, ¿vale? GB3, vamos a rescatar el GB3, que hablábamos de él, y este sí que se correlaciona muy bien. ¿Dónde lo miramos? Ahí no lo sé, porque claro, este es... Entonces entramos en un bucle, ¿no? En que yo pienso que lo que hemos dicho aquí que es muy interesante es la colaboración, ¿no? O sea, no empezar todos de cero. A ver si de una vez nos sentamos todos y decimos, venga, ¿cuántos somos? ¿Cuántos tenemos? Y podemos, por favor, generar un grupo de investigación en que todos bebamos y tengamos un grupo chulo, ¿no? Porque si en el BIR pues hacen muchas cosas con nanolípidos y cosas a ver si llega al cerebro, y vosotros hacéis muchas cosas de tal, pues creo que sería súper interesante que en pro de conocer más, ¿no? Pudiéramos hacer cositas así, pero vamos, me parece muy chulo todo lo que estáis haciendo. A ver si sacamos algo. Yo un poco a eso quería llegar a decir, oye, pues estamos diciendo, debatiendo que si cribágeno, y si planteamos no sé qué, pues vamos a planteárnoslo. Estamos planteando los anticuerpos. Claro, es muy difícil teniendo, no sé, los que tenemos nosotros, 10 pacientes, 14, 8, 7, nos juntamos y hacemos un protocolo un poco razonable y vamos a hacer anticuerpos. Pues vamos a hacer anticuerpos, los centralizamos, los hacemos a todos, los hacemos con X periodicidad, y si no, nunca conseguiremos nada. No sé. Las dos fases, una de validez metodológica, puesta a punto de la No, técnica, claro. y luego de validez clínica, ¿no? Para esto. Realmente, si se comporta como una herramienta predictiva del fallo secundario del tratamiento. Es que para esto necesitas tiempo y N. Y tiempo tenemos todo el que queramos. Sí, Pero sí que hay N, indicios, por eso que los pacientes con más títulos... O sea, la hipótesis biológica es totalmente plausible, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que ver eso cómo se corresponde, porque también el acúmulo de metabolitos precursores, ya sea el ISO o el GB, biológicamente es muy plausible, pero luego las cosas en lo que es la clínica luego no salen como uno quisiera. ¿Y dónde lo miras? Claro. ¿Y cómo lo miras? ¿Y cuándo lo Y miras? cuando lo miras, ¿no? Aquí viene Exacto. la parte pediátrica de en qué momento lo empiezas a mirar. No, y antes del tratamiento, la semana, ¿no? Si le toca tratamiento ahora o se lo hacemos a la semana del tratamiento, porque entonces es como los niveles Valle o los niveles, como cuando pones, ¿no?, inmunosupresores y tú puedes hacer una farmacocinética. El nadir o el nadir, claro. o luego, no sabes muy bien, ¿no? bueno, lo que pero estás haciendo, ¿no? si no Pero lo protocolizamos y empezamos a hacerlo, nunca lo sabremos. No. Y de aquí a 10 años seguiremos haciendo esta mesa. Eso implica Espero que una estemos revisión todos de igual aquí. bibliografía, de ver cuáles son los métodos que mejor han funcionado, protocolizarlo y validarlo, evaluarlo. Yo creo que es Yo fácil. les miro a ellos porque los pobres creo que han leído toda la bibliografía que hay al respecto. Claro. Bueno, total, ¿qué respuesta le damos? Hay que valorar, para mí, si es Sí. candidato a trasplante de órganos, tal y como lo ha explicado, así si el paciente está entero. Esa es mi opinión, ¿eh? Y le mantenemos el tratamiento. Depende, pero si está bien físicamente y neurológicamente y es una persona que para mí es funcional, sí. Bueno, todos de acuerdo. Y ya has mencionado, aunque hay otra pregunta por ahí que me parece interesante para el pediatra, que cuando empieza el tratamiento, que si los 5 o los 7 años, pero la metemos después, ya que habéis mencionado la LISO-GB3 y matamos aquí. ¿Qué hacemos con la LISO-GB3? ¿Quién lanza la primera piedra? Yo sí que... Cuando Venga, dices tú, que María. la ISO-GB3, ¿a qué te refieres? ¿La utilizamos para tomar decisiones terapéuticas? Sí, porque bueno, si A no- ver qué dice María. María- Yo soy el mismo crítico. Bueno, pues vamos a ver qué. A ver, yo creo que lo que está demostrado seguro, o más o menos, de la LISO-GB3 hoy en día es que sirve para el diagnóstico, sobre todo en formas clásicas, y más en varones que no en mujeres. Y sí que se ha visto que está aumentado durante el diagnóstico. Ahora ya, como marcador evolutivo de afectación orgánica, eso sí que no. Eso yo creo que ya hay muchos artículos en que indica que no. Lo único es la respuesta al tratamiento inicial, porque sí que parece que la mayoría disminuye. Pero como pronóstico, no es el mejor método. Pero me da la Un sensación segundo, que- dices que sirve para el diagnóstico, Para el la diagnóstico clásica, en formas clásicas que es lo más, varones está que es lo más fácil de elevado. diagnosticar. Exactamente. En O sea, mujeres yo- con formas clásicas también suele estar elevado. Y después en las formas no clásicas puede ser levemente aumentado o normal, que ese es el problema. Pero No, quiero eso decir lo que- vemos. punto un poco poniendo en negativo.
Si los clásicos, que son los fáciles de diagnosticar, Bueno, pero en las mujeres te sirve también. Sí. que sería discriminatorio. Claro. Con la O sea, actividad, ¿no? Juntamente con la actividad, No, o sea, enzimática y esto te discrimina un poco La mujer más. puede tener la actividad normal o levemente disminuida, el biomarcador elevado y tener una forma de afectación orgánica más clásica, y esto suele estar elevado. Eso sí que está bastante demostrado en ¿Qué los te ayudaría? artículos. Bueno, a nosotros en nuestra práctica sí que nos ayuda en el diagnóstico de las Sé que lo mujeres. hacéis mucho, pues. Sí, lo hacemos porque en nuestro laboratorio con Clara y Toño la verdad es que trabajan muy bien en biomarcadores y nos ayuda el diagnóstico. Si tenemos esa mujer que tiene una variante, pues Leyton-Set con una forma más atípica, que no tiene proteinuria, vemos el biomarcador algo elevado, le hacemos la reso y ya tiene un T1 mapping, pues ahí vemos que realmente. Ahora, para el seguimiento no nos ayuda, porque hay unos cambios en los niveles de biomarcador que se modifican a lo largo de la Juan, tendrías que historia. es crítico. No, es que ha dicho una palabra, María, que a mí siempre me resisto un poco por disciplina de genetista, no más que de internista, a utilizar la palabra, variante late onset. Y el fenotipo es late onset, pero la variante, un poco por lo que antes comentábamos de la dificultad de la correlación fenotipo-genotipo, es la variante. En todo caso, yo aplicaría a las variantes los criterios de clasificación de las variantes genéticas. Y no es benigna o probablemente benigna, o digamos de significado incierto, probablemente maligna o maligna, o sea, patogénica o no patogénica. Pero yo, aunque hay una cierta correspondencia, y evidentemente tú ves una variante, si es una variante que cambia la pauta de lectura y trunca la proteína en una fase prematura de la enzima, pues probablemente es una variable fea. Sea conocida o no conocida, pero tú te encuentras con muchas variantes privativas que es la primera vez que se encuentra, ¿no? Sobre la cual no hay literatura. Por eso, aunque es verdad que la revisión esta del Fabry revisitado, que ha habido en el 18 me parece, utiliza esa jerga en una tabla y tal de variantes clásicas y variantes de inicio tardío, yo creo que es un uso un pelín perverso de la jerga, ¿no? Es decir, son los fenotipos los que son así. Las variantes se presuponen, se asumen, pero hay un cierto abuso de presunción que a veces no se corresponde. Entonces, respecto a la utilidad de los biomarcadores, y eso tiene que ver un poco con el ISENDA, un poco que podría opinar, algo que ya hemos hablado al principio, es cuándo iniciar el tratamiento en un niño con una mutación de Fabry, que a lo mejor incluso ha tenido expresión fenotípica en otra persona de su familia, de una forma clásica, pero está totalmente asintomático, aunque es verdad que tienen Nis-OGB3 elevada, ¿no? Y una actividad enzimática bajita, pero no han tenido todavía ningún tipo de síntoma. Porque eso también hay una discrepancia entre las recomendaciones restrictivas europeas que tú decías antes y los americanos, ¿no? Es decir, los americanos son mucho más proactivos, más intervencionistas, y los europeos un poquito más conservadores, ¿no? Entonces, claro, a ti, sin lugar a dudas, el que tengas una Nis-OGB3 alta te ayuda al diagnóstico, en el sentido que te ayuda a completar el fenotipo desde el punto de vista bioquímico de especificidad, ¿no? Añade cosas. Añade cosas en el sentido que tiene hipertrofia cardíaca o una sintomatología de dolores y no sé cuánto. Si tú tienes una Nis-OGB3 alta, pues dices esto a favor de que la fisiopatología de lo que estás viendo tú sea atribuible a manifestaciones fisiopatológicas de Fabry, ¿no? Pero si no tienes ninguna sintomatología, solamente tienes el biomarcador, ¿es criterio para tratar? Si es solo y el niño es pequeño, en ¿Qué es principio pequeño? no. ¿Qué es pequeño? Pequeño, claro, yo cuando digo pequeño, no, claro. Pues, no, esto es importante, porque los pediatras cuando decimos pequeño nos referimos a meses, 1 año, 2 años. Y normalmente el médico de adultos cuando piensa en pequeño, uno de 10 años o 12 le dice pequeño. Y para mí ya no es pequeño, 10 o 12 años. Entonces, Exactamente pequeño que se entendería, pues. claro, pequeños son los primeros 4 o 5 años de vida. 5 años, vamos a cortar por ahí. Sí, más o menos, pero esto ahora me lo invento yo, ¿eh? Digo mentalmente. Sí, sí, vale. Entonces, ¿cuándo tratar? Es todo un dilema. Realmente asintomático se tendría que valorar muy bien si sí que realmente es asintomático, ¿no? Porque reivindicando un poco el papel del pediatra, un niño no es un adulto en miniatura, sino que un niño es un ser que se va desarrollando en todos sus sistemas
a lo largo de muchos años, ¿no? Con lo cual valorarlo en distintos puntos es importante. Con esto quiere decir pues que realmente necesita una exploración física completa para valorar y una anamnesis muy dirigida para valorar todo el tema de los dolores, nivel gastrointestinal, cómo está. Evidentemente el tema de la valoración oftalmológica es importante en pediatría, nos ayuda, ¿no? Y hablar con el oftalmólogo y decirle pues que no solamente haga un fondo de ojo, porque puede ver ahí la tortuosidad de los vasos, pero tiene que mirar bien la córnea, ¿no? Y el oftalmólogo nos ayuda bastante. El dermatólogo pues puede ver indicios de los angioqueratomas, aunque los angioqueratomas no son criterio para tratar. Y el cardiólogo, pues bueno, a veces sí que se ha descrito, aunque en los pacientes que he visto no hemos tenido, pero la hipertrofia de ventrículo izquierdo dentro de la normalidad, pero algo más elevado que la mediana de otros niños. Pero bueno, son cositas que puedes ir viendo y el riñón también, aunque corazón, riñón, todo esto ya es más tardío, ¿no? Ya nos metemos ahí en los 12 años, 13 años y los otros síntomas los solemos ver antes, 4, 5, 6... Entonces, por ficha técnica, alrededor de 6, 7 años ya podrías plantearte tratar, si no es con la chaperona, que no es hasta los 12. Y en general las recomendaciones son que tengas un genotipo clásico en un niño o en una niña. Explícalo esto. Un genotipo al que se le ha atribuido, ¿no? Un fenotipo clásico. Lo empieza a tratar cuando tiene síntomas de órganos cardinales, excepto los angioqueratomas. Claro, pero y si no, dolores de tripa recurrentes pueden ser bastante invalidantes también. Entonces, un poco lo que comentabas, ¿no? De calidad de vida. Entonces, como pediatra sí, también apuesto por la calidad de vida causal, ¿no? De esos dolores de tripa, decir, claro, ¿no? Esto es por el Fabry, no es por otra cosa. Ya, claro, hay evidentemente protocolos de estudio de los dolores de tripa recurrentes, desde valorar celiaquía hasta distintas intolerancias alimentarias, o sea, todo esto lo miramos. De fuera de Fabry a veces quedan muchos que no son diagnosticados causalmente, ¿no? Que quedan como no inespecíficos o sin diagnóstico, ¿no? Hasta que al cabo de 7 años se te añaden otros síntomas, ¿no? Por eso de asintomático total cabría de entrada hacer una buena valoración multisistémica, ¿no? Y si realmente es asintomático, pues bueno, podríamos identificar unos síntomas más duros o unas alteraciones orgánicas más duras en el sentido de mayor fuerza a la relación causal, ¿no? O sea, que no sean tan frecuentes, tan prevalentes y tan relativamente inespecíficos para que sepamos que no estamos sobretratando, porque claro, el impacto de iniciar en un niño una infusión enzimática cada 2 semanas, y además son niños que tanto ellos como su entorno familiar psicológicamente es un poco peculiar, no es una decisión trivial tampoco, ¿eh? O sea que es una, digamos, tiene un carácter intrusivo en lo que es la vida del niño que no es despreciable tampoco, ¿no? Entonces es una decisión compleja, ¿no? Perdón. Es muy difícil, porque un niño de 7 años al que le encanta el baloncesto y que no puede acabar un partido porque le duele, y es diferente a sus compañeros. Esto es sintomático, ¿no? Y esto está afectando su calidad de vida y su pasión, a lo mejor. Si es así, no hay duda, ¿no? Está muy sintomático. Y luego esto del calor y el ejercicio. Esto que comentáis de la peculiaridad psicológica y tal, con perdón por la comparación, pero es como lo de los ratones que muerden más. ¿Quién nos dice que eso no es un síntoma de la enfermedad ya? Esto no lo sabes nunca, ¿no? Es decir, sí. Pero tenemos que estudiarlo. La distorsión de la relación familiar que ha provocado esa irritación un poco colectiva del grupo, ¿no? Sí, pero igual hay un trastorno de conducta casi subclínico en la persona que tiene la enfermedad que está alterando el grupo, y ese trastorno de conducta es un síntoma de la enfermedad también. Voy a romper una lanza. Sí. Voy a romper una lanza a favor tuyo, porque esto siempre lo decíamos, por ejemplo, con los Danon, ¿no? Que evidentemente está mucho más descrito, pero hasta que no hemos hecho estudios donde hemos visto que efectivamente, vamos a llamarlo peculiares, no lo sé cómo llamarlo, pero que tienen una afectación, digamos, psicosocial, más afectada. Y evidentemente las personas que sufren Fabry de pequeños y que no están diagnosticadas o no tratadas, claramente tienen alteraciones de la esfera psicoafectiva porque viven con dolor, que lo has comentado antes, o con una serie de impedimentos que no les permiten hacer, como con otras enfermedades, ¿no?
Yo creo que fundamental es pensar en si esto está afectando, más allá de la clínica. Yo creo que si hay clínica, yo tuve una discusión muy grande una vez con dos compañeros, somos amigos, sobre tratamiento infantil, que no eran tampoco pediatras, ¿no? Porque hay que tratarlos a todos. Dijo, hombre, no los haces a todos, trata a los que están sintomáticos, pero busca bien que estén sintomáticos, o, y ahí quería decir, aquellos que tengan una afectación en su desarrollo, ¿no? Que también es una cosa que si ves que tú no detectas síntomas, pero ves que ese chico no se está desarrollando bien por múltiples esferas, nada de que tengan microdolores, que tengan impedimentos porque no juega a básquet, porque tal, que podrían pasar desapercibidos, si los ve, pues él siendo lo verá clarísimo. Y es importante que lo vean gente que sea capaz de detectar mínimas afectaciones clínicas en estos pacientes y no solo el electro, la hipertrofia o la podocituria, ¿no? Me diría, ¿no? Que sería otra de las cosas que podríamos detectar de forma precoz, ¿no? Creo que una evaluación multisistémica y que afecte también la esfera del aprendizaje y de la vida cotidiana y calidad de vida es súper importante. Ahí sí que no sé, te sé decir cómo, pero estoy seguro que lo harán genial ellos. Y es un criterio de tratamiento, eso, claro. El problema es, y estoy un poco con Juan de Dios, que esto está así, pero ¿dónde pones el límite? ¿Dónde pones el... ¿Cómo te aseguras o cuál es el momento de tratar? Es muy es complejo, lo cual no quiere decir que no, igual estoy con tu amigo, pues tratamos a todos y se acabó el problema. Que no es que sea así, pero ¿dónde lo pones? ¿Le miras la liso-GB3? Bueno, te puede ayudar porque una vez empieces el tratamiento, si lo empiezas, pues Pero no, si la tiene alta y si no la tiene alta. irás a la clínica. Irás a la clínica, la historia familiar también te puede ayudar. Siempre acabamos en la clínica. Sí, Por eso, bueno, ¿no? es la Puede parte... pasar que si la clínica es específica, no tiene alta la ISO-GB3, aunque tenga una mutación, a lo mejor tienes que empezar a biopsiarle. Es una opción, Claro, pero Biopsiar- no sería la biopsiarle primera. invasiva. Mm. Pues o el riñón o el endocardio, ¿no? Le vas a biopsiar el riñón a un niño No. que no tiene, Claro, pero tiene ese es el cero riesgo, microalbuminuria, ese es el que- riesgo de sobrediagnosticar cuando no tienes una clínica que te esté empujando. Porque cuando tú tienes una clínica que te está empujando, tienes que resolver el problema como sea. Mm. Pero si tú estás, digamos, prodigándote en cribados de cualquier tipo, en población que a priori no está enferma, luego tienes una Sí, serie de que no obligaciones. es tan fácil. Es que el problema es que, ¿cómo diagnosticas Fabry? Que ese es un problema. Fabry clínico, o sea, Fabry enfermedad, no ser portador, porque ninguno de los que estamos aquí somos genéticamente perfectos, eso ya lo tenéis asumido, ¿no? Quiero decir que eso está absolutamente conocido, que si tú haces secuenciaciones masivas de nuestros exomas y tal, pues probablemente podemos tener 30 o 40 mutaciones patogénicas, algunas de ellas en recesividad, solamente monoalélicas y otras incluso bialélicas, y estamos aquí y no nos quejamos de mucho, ¿no? Es decir, que ojo, o sea, que tú, de nuevo un poco lo que decía al principio, ver un genotipo no es estar diagnosticando una enfermedad o un fenotipo. Entonces, evidentemente, cuando tú tienes una clínica realmente inespecífica y tienes una ISO-GB3 alta, te da un valor de mayor especificidad. Pero tú no tratas el biomarcador, o sea, tú tratas efectivamente los síntomas. Lo que pasa es que tú decías, y si tiene una ISO-GB3 que no está alta, pues tendrás que ir, si ya estás lanzado, tendrás que ir a lo mejor a documentar que hay depósito tisular del metabolito. Lo que no puedes hacer es lanzarte a tratar a ciegas, porque eso es todavía peor que biopsiar. Pero el problema es que después le biopsias el riñón y seguro que le encuentras mínimo depósito en los podocitos. Yo pienso Y, que podemos... y eso te cambia... No lo sé. Se te lo vas a encontrar en todos los niños probablemente. ¿Todos los riñones de la gente que tiene una mutación o de todo el mundo? No, de toda la gente que tiene una mutación, seguro, además. Claro. Yo pienso que ahí sí que podemos los cardiólogos echar una mano. Antes lo ha comentado María. Yo creo que la resonancia magnética cardíaca te puede ayudar mucho a Con el mapping. detectar con la T1 mapping y ahora ya la dispersión del T1, ¿no? Pues es decir, generalmente el músculo tiene una dispersión muy rápida del T1, ¿no? Si esto se carga de lípidos, el T1 baja, la dispersión del T1 baja. Y esto es otra de las últimas cosas que se han publicado. El grupo de UK, que es una pasada, como innova en imagen no invasiva para evitar precisamente lo que decía, ¿no? Ir a biopsiar a un peque, que es una cosa que da mucho respeto, ¿no?
estoy de acuerdo con él, que si no lo vas a o sea, si no te atreves a biopsiarlo, no te atrevas a tratarlo, ¿no? Que es un poco la máxima que creo que sobrevuela la mesa, ¿no? Pero creo que hay que agotar las maneras no invasivas de llegar al diagnóstico, y si no, espérate un poco, que no le va a venir si no está clínicamente, pues entonces ya lo tratas, ¿no? Si la sospecha es si Sí, eso pero no es. el problema, ya entro un poco en el debate, es, como dice Jordi, no juega al básquet o a lo que sea, no tiene por qué ser el básquet. Pues son criterios tiene, clínicos, no lo juega al pero básquet. tiene una ¿vale? lesión GP3 normal y bueno, o tiene dolores y no acaba de comportarse bien en el cole porque no está bien del todo. Es un argumento suficiente para empezar a tratarlo. Mejoran los dolores con el tratamiento enzimático. El tratamiento enzimático no es un analgésico. Estoy pero Estoy 100% de acuerdo, porque por ahí fue mi discusión, ¿no? Estoy un poco Sí, siendo... pero es verdad que mejoran. Pero Es verdad que mejoran. He dicho, aunque mejoran, pero no es un analgésico. Quiero decir que lo que tienes que tener es un convencimiento definitivo que esos dolores son atribuibles causalmente a Fabry. Ahí está No a otra causa. A ver, Jordi, va. Perdón. El dolor neuropático no mejora con analgésicos convencionales, es decir, no necesitamos que el tratamiento enzimático sea analgésico para quitar los dolores. Probablemente el efecto que tiene sobre la microvasculatura hace que el nervio esté menos irritado y por tanto genere menos descargas ectópicas y tengas menos dolor neuropático. Así que a mí no me molesta utilizarlo. De hecho, recuerdo una paciente que era hija de un paciente con Fabry y ella solo tenía dolor, pero claramente mejoraba con el tratamiento. Y es verdad que el contexto familiar dificultaba tener el convencimiento de que todo aquello era así y tal, pero ella lo explicaba muy claramente. No tenía nada más, nada. Electromiograma normal, riñón y corazón normal, y se me ocurrió hacerle una cosa que se llama microneurografía, que no la hacen en el hospital, que tuve que hablar con un colega que es Jordi Serra, que lo hace y tal, porque estuvo fuera haciéndolo. ¿Cómo se llama? Microneurografía. Microneurografía. Y ¿En qué lo consiste? que hacen es un MG de la fibra fina de dentro, o sea, meten las agujas dentro del nervio y pueden estudiar la cantidad de fibras de cada tipo que tienes. Y tenía una disminución de cierto tipo de fibras. Y al cabo de poco, pues mira, la enfermedad quiso que empezara a hacer microalbuminuria. Entonces ya no hubo ninguna duda, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que esta chica se beneficiaba del tratamiento, costase o no creerlo, pero por la microneurografía tenía justificación. O sea que... Bueno, quizá a veces es que no tenemos suficientes herramientas para encontrar A mí me... depósitos. A mí me cuadra fisiopatológicamente y por experiencia que el tratamiento pueda ir bien para el dolor. Elisenda, que tenemos ay, perdón. Dolor neuropático tienen el MG de fibra fina afectado, y la otra parte es que si tienen una fibra fina afectada, si le haces biopsia de piel, que en nuestro centro no lo hacemos, pero Santiago sí, también se puede observar el depósito en electrónico. Lo que voy a decir. Así que tenemos herramientas realmente, ¿no?, para cerciorar que ese dolor neuropático está causado por la enfermedad. No, yo quería añadir que por ser un niño no significa que no podamos mirar si hay afectación de enfermedad o no. Tenemos herramientas, ¿no? Como muchas cosas en la medicina, pues no todo va a ser 100% seguro y 1 más 1 son 2, pero tenemos herramientas para ir a buscarlo, ¿no? Los pacientes más jóvenes que hemos tratado, pues la afectación de fibra fina estaba en el límite de empezar a ser patológico, y al empezar tratamiento en 1 año más o menos ya empezaron a mejorar. Y esto cuesta también de medir, ¿no? Porque por todo lo que explicábamos del contexto de muchas veces de vivir en una familia donde ya hay una enfermedad crónica desde el momento en el que estos niños nacen, ¿no? Y cuesta, pues, el efecto placebo en pediatría es muy, muy complejo. Entonces lo que hicimos fue pasarles test antes de empezar el tratamiento, al inicio del tratamiento, y después cada 6 meses lo vamos pasando, que ya no se acuerdan muy bien de la última vez, entonces vemos que globalmente las puntuaciones van mejorando. Es cierto que el último año quizás se han estancado un poco, pero el dolor y la calidad de vida en general mejora.
Y esto vale en un niño, tiene un impacto en el adulto terrible, porque en este caso concreto son niños que tienen un coeficiente intelectual superior a la media cuando les hicimos la valoración neurocognitiva, tienen un QI de 140. Entonces, estos niños, ¿cómo van a ser de adultos si no has empezado a tratar, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto en su día a día, en su rendimiento escolar, en el adulto que pueden llegar a ser? Y yo reivindico este papel del pediatra también y del Fabri pediátrico para ir a perseguir los síntomas. Un poco más para atrás, te vas al cribaje. Ya, claro, es que aquí... No quiero meterse. Claro, ahora aquí la esquizofrénica parezco yo, porque antes he sacado el tema Y un poquito más de la atrás a la economía. anterior reencarnación. Sí. Bueno, ya vamos a tener que ir a tomar café, que ya toca. ¿Queréis decir algo vosotros de la LISO GB3? Ya habéis comentado, bueno, que ya sabéis, ¿no? Lo que está descrito en bibliografía es eso, que en las formas clásicas, pues sí que con más probabilidad tendrás el ISO-GB3 elevado, pero en algunos los encuentras normal, o sea que hay falsos negativos. Y bueno, nosotros sí en el hospital clínico lo hacemos tanto en plasma como sangre seca y bueno, tampoco tenemos mucha experiencia a largo plazo porque nos envían muestras de algunos centros privados y no tenemos mucha información de esos casos, no tenemos bueno, sobre la historia clínica ni qué mutaciones tienen, solo vemos pues eso, que algunos sí que nos han dado positivo, otros negativos, pero no podemos hacer una correlación porque nos falta información. Y bueno, y en cuanto a lo que decís del cribado neonatal, nosotros estamos también en el programa de cribado neonatal, lo hacemos allí en el hospital clínico, el programa de cribado de Cataluña, de momento es esto, no está contemplado, no lo hacemos en el cribado neonatal, pero sí que hay, ¿no?, ya grupos por España que están un poco debatiendo si introducir esta enfermedad o no en el programa de cribado. Pero es lo que comentáis, que están... Bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis ido diciendo, lo que ha comentado María Josep, lo que tú comentas, Elisenda, claro, ese beneficio en esos niños, si va a empezar a tener esos síntomas de manera precoz, en esos casos sí que igual ese cribado neonatal tiene ese beneficio. Y luego, pues a nivel económico, pues habría que hacer un estudio, ¿no?, con el Ministerio y debatirlo, porque hay otras enfermedades como el AME, ¿no?, que ahora se está también empezando a implementar en algunos programas de cribado y esos tratamientos son muy costosos, pero a largo plazo pues hay un coste-beneficio porque ya ese paciente son diferentes esos tratamientos, ¿no?, porque solo se hace una inyección, por ejemplo, y ya luego no se trata. En esos a lo mejor sí que es periódicamente, ¿no?, hacer ese tratamiento y a largo plazo es más costoso, pero bueno, que todo es cuestión de eso, de sentarse, mirar los pros y los contras y en algunos casos sí que tendrá ese beneficio, en otros no, en las de no presentación tardía. Y bueno, poco más de lo que ya habéis dicho, estoy de acuerdo con lo que vais. Un mini comentario. Me llama mucho la atención lo que dices de que os llegan muestras de pacientes sin información clínica. Yo creo que eso es que tendríais que reivindicar que os envían información, porque es que sí, esto ya siempre lo hacemos. Nuestro equipo no sería lo mismo sin los compañeros de bioquímica de metabólicas, porque nos ayudan muchísimo en el diagnóstico de muchos casos complejos. Es que no pues es una simple técnica lo que se hace. Tienes toda la razón. Que no. No, yo creo que estamos... Me acuerdo de hablar. Otros que sí, en muchos hospitales Sí. de Claro, España claro. que sí, pero hay centros privados que no mandan. Y yo quería hacer una puntualización. Para el diagnóstico, decías que el ISO-GB3 va muy bien. A ver, para el diagnóstico lo que va bien es la enzima. Entonces, para los varones, enzima, siempre, porque siempre es 100% diagnóstico. Para las mujeres no, porque debido a la ionización hay un solapamiento con los valores control y tenemos muchas mujeres heterocigotas, cerca de un 40% con actividad normal, ¿eh? Pero entonces en las mujeres ir al molecular. Yo creo que realmente para el diagnóstico es la enzima en varones y el molecular en mujeres, porque en principio todas las mutaciones se encuentran, es decir, raramente hay algún paciente que tienes que ir a hacer cDNA, pero en general con el genómico se encuentra todo, claro. Y son solo 7 exones. Son las BUS, ¿no? Las BUS, sí, bueno, claro, pero las BUS las tienes siempre en todas partes. Quiero decir que las BUS, si tú tienes una clínica ya puedes cambiar un poco, por ejemplo, en el Barsom puedes cambiar el criterio, si miras los padres y todo, si has heredado correctamente y tal, puedes cambiar el criterio de pasar de una BUS a que ya es patogénica. Quiero decir
que si tú hay una clínica detrás y tal que te apoya que aquella RUS pues sea patogénica, claro, en Fabry, ¿qué pasa? Que las mutaciones, la mayoría son particulares, es decir, como todas las enfermedades ligadas al X, con lo cual correlación genotipo-fenotipo no la hay, con lo cual pues es un poco, ¿no?, ver aquel genotipo, qué fenotipo te da. Entonces, si tú tienes clínica, pues en principio manda, ¿no? Bueno. Entonces, conclusión, lisogb3 sí o no. Forma parte del fenotipo bioquímico de la enfermedad. Sí. Es alguna Y cosa luego más ya del veremos. fenotipo bioquímico. Ya iremos aprendiendo. Pero sí en el diagnóstico, pero no en el seguimiento. ¿O sí? Yo creo que mi impresión, ya hablo como recogiendo, ¿Sí? yo creo que sí y luego ya veremos. Sí, en el diagnóstico, cuando hay dudas en el diagnóstico. Exacto. ¿No? Pero luego lo vais mirando en la vida real. Bueno, lo vais mirando. Lo miramos periódicamente, pero es verdad que no correlaciona tan bien con el pronóstico del paciente, ni el aumento implica claramente que esté habiendo una mala evolución. No, eso no vemos una correlación. Bueno, es algo más que igual cuando la N y los seguimientos tengan, pero No es no, el mejor. no pinta bien. Aún no hemos de perfeccionar el No pinta biomarcador, los bien. pronósticos. Y yo creo que, perdón, y Jordi quería decir algo que yo creo que vale la pena que lo digas, que no tiene nada que ver. No, sí, no, Era- tienes toda la razón en lo de dar información y me he acordado de que el primer Niemann-Pick tipo C que diagnostiqué en mi vida lo diagnosticó Myers-Briggs porque yo era residente y estaba con mi adjunto y le dije, doctor Matos, no mueve los ojos y tiene bazo, ¿no tendrá una enfermedad, lo dije así, lo siento, de esas de depósito raras? Pues debe tener un Gaucher, pues mándaselo a Marie-Josep. Y como le mandamos la historia, Marie-Josep nos contestó, oye, le he mirado el Gaucher, no lo tiene, pero por lo que me habéis mandado, le he mirado también el NPC1 y lo tiene. O sea que es básico mandarle al bioquímico que te está ayudando información clínica, porque puede buscar algo que a ti no se te ha ocurrido. Nos vamos a tomar café y en media hora estamos aquí.